Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrevista. Bienvenidos a este espacio Asana Kalani, cuidado del cuerpo para el músico. Para nuestra sección del día de hoy traemos una entrevista sobre músicos de alto rendimiento y traemos a un músico guitarrista que actualmente estudia en el ISMER. Correcto. Ha ganado muchos concursos, ahorita nos va a platicar un poquito más de eso. Y bueno, para este espacio les traigo a Jorge Manuel Atanasio Tacho para los amigos. Muchas gracias por invitarme y por tenerme en cuenta para esta sección. La verdad me siento muy contento de estar aquí, poder compartir un poco de mi experiencia y hablar alrededor de la música y de todo lo que la envuelve. Claro, vamos a comenzar la entrevista platicando un poquito de quién eres tú, para los que no te conocen. Ok, bueno, yo soy Jorge Manuel Atanasio López, soy originario de una pequeña ciudad cercana a la capital de Veracruz, Altotonga, Veracruz. Nací en el año 1995 y llevo estudiando música ya varios años, ya sea dentro o fuera de las instituciones. He pertenecido a la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana durante muchísimo tiempo y actualmente estudio en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, o bien ISMEF, y me he dedicado mayormente a la vida en el concertismo, a ofrecer clases específicamente de mi instrumento, y me ha gustado mucho la actividad dentro de los concursos, así como dentro de muchísimos festivales. Mayormente eso es lo que hago en la música. Súper. Y bueno, háblame un poquito de por qué llegaste a la música, cómo llegaste a la música. Bueno, comentaba que yo soy de Altotonga, Veracruz. Es un pueblo, una ciudad muy pequeñita. Realmente no hay tanto contacto cultural ahí, inclusive en la actualidad. Y cuando yo era pequeño, estaba en la primaria, en alguna ocasión fue una persona a ofrecer clases de guitarra a la primaria. Y yo le comenté a mi familia, mi abuelito me apoyó. Y en ese entonces entré y una tía me compraron una guitarrita de esas pequeñas, ¿no? Así de las de niño. Y empecé a ir a clases. O sea, realmente no era mucha la actividad. Yo creo que era más bien como para matar el tiempo porque no era nada serio ni tan complejo. Era ver algunos pequeños acordes para acompañar algunas canciones de rondalla y así estuve un tiempo. Luego, yo siempre he sido muy informal en algunas cosas y en ese entonces en mi vida lo era en todo, ¿no? Me gustaba jugar y brincar de un lado a otro y hacer un poquito de ese, hacer un poquito de lo otro y así, ¿no? Tiempo después, cuando yo estaba en la secundaria, fallece mi abuelito materno y entro en una especie de depresión bastante fuerte y digamos a lo que recurrió mi familia para tratar de ayudarme es meterme a clases, específicamente de guitarra. Entonces yo comencé con la guitarra eléctrica, que actualmente no toco nada de eso, pero me mandaban a clases a Teciutlán y durante un tiempo ayudó a sobreponerme, ¿no? Yo no conocía para ese entonces nada de la música clásica. Había escuchado en alguna ocasión los nombres de Mozart y Bach, pero no conocía nada. Y Beethoven, ¿no? Pero realmente nunca había escuchado nada de ellos, ¿no? O sea, jamás. De hecho, es curioso porque yo crecí escuchando música norteña, incluso cumbias o música de los 70s, 80s, y cambió drásticamente, ¿no? Me convertí en rockero en la temporada en la que empezaba a tocar la guitarra eléctrica, después por cuestiones económicas y por cuestiones de traslado, porque las clases realmente eran hasta Teciutlán, que está más o menos a una hora y cuarto de distancia de Altotonga. Tuve que regresar, entré a la prepa, conocí a mi primer maestro de guitarra clásica. Digamos, encontré en él una guía un poquito más seria y también más rígida, ¿no? Recuerdo que cuando le dije que quería estudiar música, me dijo, ¿y vas a aguantar? Y yo dije, creo que sí, ¿no? Sin saber. Yo no sabía nada, ¿no? Yo me aventé así. Entonces me dijo, bueno, si quieres estudiar música, vamos a hacer algo, te voy a poner a prueba. Quiero ver si aguantas el rigor de lo que podría ser a partir de ahora tu vida, ¿no? Dice, cuando yo te vaya a dar clases, te voy a dar algunas clases gratis, pero necesito que vayas a mi casa y que estudies entre 5, 6 o 7 horas para que yo te pueda dar tu clase. Y yo accedí, y la verdad se me hizo muy difícil, pero lo logré, ¿no? Entonces eso fue como las bases o lo que me empezó a conducir a la música. Por un lado la depresión o sea, estuvo raro, ¿no? Por un lado la depresión y de ahí encontré primero la luz en la música y después viene la cuestión de por qué la guitarra, ¿no? Recuerdo que con él hice mi primer viaje a Paracho, Michoacán, lugar del que vivo completamente enamorado y lo considero mi segunda o tercera casa. Recuerdo que llegamos en una madrugada, un sábado me parece, algo así, y había comenzado la fiesta de Corpus. A mí siempre me ha gustado la fiesta, ¿no? Me ha encantado por todos los medios. Siempre ha sido bastante ruidosa, ¿no?
Entonces, en la fiesta de Corpus estaba también el Festival de Guitarra y la Feria Internacional de Guitarra. Es como un conjunto de esas actividades y venían saliendo del Festival del Globo de Cantoya, ¿no? Entonces, ver tantos colores, sabores, escuchar tantos sonidos y propuestas, no solo en la música, sino también en la cultura y el choque entre muchísimos artistas y muy grandes de la guitarra clásica, desembocó en que yo me decidiera por ese instrumento específicamente, ¿no? Cuando regresé de Paracho, llegué a mi casa y hablé con mis papás y les dije que la verdad, yo no me veía haciendo otra cosa en mi vida que no fuera tocar la guitarra. Hay cosas que amo profundamente, me encanta, por ejemplo, me encanta cocinar y me encanta la historia, pero así seria y formalmente no iba haciendo otra cosa que no sea música. Claro, ¿y cómo lo tomaron tus papás? Pues esto es Latinoamérica, ¿no? Ajá, ¿cómo fue? Yo creo que primero fue un choque así como de, ¿cómo, no? Porque ellos tenían la idea de que yo bien podía estudiar historia o algo por el estilo, ¿no? Y yo así de, bueno, podría hacerlo, ¿no? Pero digamos que yo quiero esto ahora, ¿no? Pasé por una etapa de rebeldía muy fuerte, ¿no? Hasta que ellos finalmente accedieron. Al principio era así como con los ojos cerrados y sacando el billete, ¿no? Ten para que comas en Jalapa, ¿no? Y con el paso del tiempo empecé a recibir más apoyo, la verdad. O sea, creo que de cierta forma empecé a tener como pequeños logros que en mi casa empezaron a significar mucho. Obviamente para mí muchísimo más, ¿no? Pero en el mundo real eran cosas pequeñitas, ¿no? A partir, digamos, de esos factores, fue desembocando en que me fueron apoyando más y más y más, ¿no? Y no solo económicamente, sino también emocionalmente, ¿no? Empecé a sentir más apoyo de su parte, de mi abuelita, de mi mamá, de mi papá. Digamos que por ese lado al principio fue un poco difícil el que ellos entendieran, ¿no? Que la carrera era una cuestión bastante seria y bastante demandante. Y bueno, con el paso del tiempo fue siendo mejor cada vez. En la actualidad yo creo que ya se resignaron, ¿no? Completamente. ¿Qué es lo que pasa ahorita, no? Ok. Y bueno, estabas en la facultad de música, ¿no? Así es. ¿A qué edad llegaste aquí a Jalapa? Yo llegué aquí a Jalapa entre los 15 y 16 años. ¿Y a vivir solo? Sí. ¿Completamente solo? Es que te digo que soy rebelde. O sea, primero llegué con roomies, estuve como un mes con ellos. De ahí me fui a vivir una temporada a casa de una tía muy pequeñita, porque por lo mismo de que me encanta la fiesta no pude quedarme mucho tiempo ahí, ¿no? Luego empecé a vivir en un departamento, sí, completamente solo y al principio sin cama, sin internet, bastante limitado, ¿no? En cuanto a recursos físicos. Pero me gustaba bastante. De hecho, antes de llegar a la facultad de música, estuve primero en Yasú. Estuve una temporada en Yasú estudiando canto y en ese entonces había dos variantes. ¿Canto? Sí, no sé si ahorita sigue así. Ok. Pero en ese entonces estaba, era canto swing y canto con énfasis en música latina. Entonces yo estaba en canto con énfasis en música latina. Pero realmente como cantante soy buen amigo, ¿no? O sea, no es una cosa que yo actualmente toque mucho más allá del karaoke o unas cervezas con unos amigos, ¿no? Eso es lo que hago actualmente. Pero eso fue porque yo llegué a Jalapa sin saber absolutamente nada de leer música, ¿no? O sea, yo sabía y tenía fundamentos técnicos aplicados sobre el instrumento y sabía moverme un poco sobre el diapasón, pero realmente yo no sabía que era una redonda, que era una blanca y para qué carajo servía la clave del sol, ¿no? O sea, no tenía absolutamente nada de ese conocimiento y empecé a adquirirlo poco a poco en Yasú, precisamente para poder entrar a la facultad ya con ciertas tablas. Yo presenté a la facultad cierto año y por lo mismo en el que llevaba muy poco tiempo tocando, no accedí. El año siguiente se me pasó la fecha de examen y volví a hacer examen hasta el que siguió, ¿no? Y entonces fue que entré. Creo que fue como en 2015 o algo así. Bueno, yo creo que entramos... En 2013. ¿En 2013? No manches, ya tiene bastante tiempo. En 2013. ¿Y luego de ahí qué te pasó? ¿Cómo es que luego estás ahorita en el swing? Bueno, por lo mismo de que he sido informal en muchas cosas en mi vida, nunca encontré tanta formalidad para estudiar el piano, por ejemplo, ¿no? Y llegó la famosísima temporada de piano complementario. Ajá. Y bueno, presentaba un examen, lo reprobaba. No presentaba el que sigue, reprobaba el que sigue. Y así constantemente, ¿no? O sea, Ya. y como son materias prácticas, no tienes ni R ni título. Y si acaso tienes regularización, pero si regularización es suficiente, repites el curso, ¿no? Entonces, comúnmente repetía el curso en piano. Entonces, tengo un doctorado en piano por ahí. En piano complementario. Eres cantante, guitarrista. Pésimo pianista. Pésimo pianista. Pésimo pianista. Mal cantante, pero pésimo pianista, ¿no? O sea, estuve
digamos, todo el tiempo en la Facultad de Música hasta concluir con los ciclos previos, con el propedéutico le llaman, ¿no? Pero yo siempre supe que no me quería quedar a Maeve. O sea, a mí no me gusta Maeve, ¿no? Es demasiado demandante para las actividades que yo llevo generalmente en mi vida. Realmente la cuestión del Maeve, para mí personalmente, traía algunas ventajas, pero muchísimas más desventajas. Ok. ¿No? Pasemos a hablar de lo que va esta entrevista. Siempre que traigo a músicos de alto rendimiento, es muy interesante justamente hablar de cómo cuidan su cuerpo. Y ahí me causa un poquito de curiosidad, porque digamos que no tienes el título de ser la persona más saludable en el medio, siendo muy sincera. Pero es muy curioso que tú has ganado muchos concursos. Y yo quisiera preguntarte, primero empecemos hablando de cómo administras tus horas de estudio. Ahí dame un plus, por ejemplo, cuando estás preparando un concurso, ¿cómo estudias? Y cuando no lo estás preparando, ¿cómo estudias? Fíjate que yo creo que no varía mucho cuando estoy preparando un concurso, a cuando estoy preparando un concierto o cuando me estoy preparando para tocar para mí, ¿no? Creo que no varía mucho. Creo que lo que sí ha variado la cuestión del estudio es a lo largo de mi vida, porque he ocupado más tiempo, luego he ocupado menos tiempo, luego lo he ocupado menos tiempo de mejor forma, y eso ha traído diferente tipo de experiencias, ¿no? Por ejemplo, te digo que cuando empecé mi maestro me exigía estudiar 6, 7, 8 horas, ¿no? Y realmente lo hacía, durante un tiempo lo vi posible, era joven y tonto, entonces lo hice sin muchas tablas sobre el cuidado de mi cuerpo, sino todo enfocado al rendimiento en el instrumento y lo más que pudiera dar es donde me cansara, ¿no? O sea, te sentabas 8 horas a estudiar. Más o menos. Sin parar. Solo una temporada muy chiquita, te digo, estaba muy tonto, ¿no? Eso fue una temporada pequeñita, ¿no? Okay. O sea, no fue más de un año en mi vida eso, ¿no? Cuando entré a la Facultad de Música me di cuenta que tenía que distribuir mi tiempo no solamente entre ser guitarrista, sino en conocer todo lo que involucraba la música. Por ejemplo, yo nunca he sido muy solvente en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, podría decir que a lo mejor soy suficientemente en cuestiones teóricas, pero no soy sobrante, ¿no? O sea, no me sobra, al contrario, me costó mucho poder hacer varias cosas, ¿no? Encontré muchísimos maestros que me ayudaron y algunas técnicas me funcionaron, algunas técnicas de estudio, ¿no? Entonces me di cuenta que no podía dedicarle todo el tiempo a mi instrumento sin antes pasar por otras cosas, ¿no? Por ejemplo, por estudiar solfeo al principio, que me costó muchísimo, me sigue costando, no tanto como antes, pero me sigue costando, sin dedicarle tiempo al coro en ese entonces, sin dedicarle tiempo a la investigación, para precisión musical primero, para historia de la música después, ¿no? Entonces, de esas 7, 8 horas, pasé a estudiar 5, ¿no? Y se mantuvo en 5 durante muchísimo tiempo, en 5 horas. Pero, ¿cómo podría decírtelo? Mi maestro me ayudó muchísimo tiempo porque siempre me hizo hincapié en no solamente tener cuidado del instrumento, ¿no? Mi maestro en la facultad. No solamente tener cuidado en el instrumento, sino también en todo lo demás de la vida, ¿no? Tú lo has dicho, no soy la persona conocida por ser la más saludable dentro del medio, pero él trataba de que mantuviera ciertas cosas saludables, ¿no? Entonces me mandaba, por ejemplo, a natación, o me sugería, por ejemplo, que corriera o que hiciera alguna actividad física extra a solamente tocar la guitarra, ¿no? Y en ese entonces vino a Jalapa una fisioterapeuta importante, Sandra Romo, y entré de oyente a sus cursos. Y dije, bueno, ok, sí es cierto. Quizás ahorita soy joven y tengo la posibilidad de tocar un montón, pero va a llegar el momento en el que ya no voy a poder hacerlo. Yo no me esperaba que ese momento llegara antes de los 40, por ejemplo, ¿no? Es que justo eso, se piensa que ser joven y te puedes tronar hasta donde puedas, pero la gente joven se está lesionando. Bueno, es que te quieres comer el mundo, ¿no? O sea, te digo, estás joven y bastante inexperto y crees que te puedes comer el mundo y sí, pero solamente por una temporada chiquita, ¿no? Así es. Y después, entonces empecé a reflexionar un poco y a preguntar con respecto a ejercicios de calentamiento, de estiramiento, porque no es lo mismo, ¿no? Yeah. Y de enfriamiento también. Entonces comencé a variar mis tiempos de estudio, digamos que en un principio estudiaba, no sé, por ejemplo, media hora en la mañana técnica, luego estudiaba, no sé, 1 hora y media en mi repertorio en la tarde y un par de horas en la noche y era como mi bloque del día aproximadamente, ¿no? Pero siempre antes de sentarme al instrumento
estiraba un poquito, muy poquito en realidad, ¿no? Y me daba cuenta que tenía un poco más de soltura, ¿no? Luego me di cuenta que para tocar la guitarra no solamente involucraba las manos, ¿no? Sino involucraba el cuerpo entero y muchas veces, el 100% de las veces, también la relajación facial, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces me di cuenta que no solamente era soltar mis manos, sino también tener una buena postura con mi instrumento para no cansarme tanto, dejar que la sangre de cierta forma corriera, que tenía que tener, digamos, ciertos espacios en los que podría pararme para descansar mi cuerpo, mi columna vertebral, mantener mi quijada relajada. Empecé a darme cuenta de pequeños detalles que anteriormente ni siquiera pensaba, ¿no? O sea, que ni siquiera creía en realidad. Es muy curioso esto lo que comentas de la relajación facial. Es la primera vez que lo escucho de un músico. Justamente hace poco estaba leyendo sobre investigaciones de neurociencia, que realmente tu cerebro, si tú pones una expresión facial de miedo, vas a sentir miedo, ¿no? O sea, nuestro cerebro, nuestro cuerpo está completamente conectado. Y muchas veces lo que sucede con nosotros es que justamente llegamos muy jóvenes a estudiar música, llegamos solos, nos dicen que estudiemos 1000 horas, no sabes cómo estudiar, pero las estudias. Sí, claro. ¿Con qué capacidad mental? ¿Con qué conciencia física? No se sabe, ¿no? Pero lo haces, ¿no? Muy obediente, todos. Y a la mera hora, pues tú ves a algunos que tienen los resultados que dices, wow, ¿cómo le hace, no? Ah, es que estudio mucho, ¿no? Pero, ¿cómo estudias? ¿Qué resultados estás obteniendo de tu estudio, no? Y yo creo que eso poco a poco lo lograste encontrar. ¿Y cómo es que llegaste al calentamiento? O sea, ¿quién te dio como estas herramientas? Digamos, como las bases fueron de lo que escuché en las pláticas de Sandra Romo. Ok. Y después le empecé a preguntar a mi maestro, porque de hecho él estudió en Madrid, me parece, con uno de los maestros más importantes de la guitarra. Y ese maestro precisamente tiene mucho enfoque en la cuestión de la fisioterapia, ¿no? Incluso en su maestría, que creo que ya no está activa ahorita, tenían incluso cursos de pilates y de yoga y cosas así, ¿no? Entonces él me empezó también a guiar un poco por ese lado, ¿no? Te digo, no es que realmente le dedicara muchísimo tiempo entonces a eso, pero de 5 minutos no se salvaba. Sí, claro, o sea, realmente se tiene esta creencia común de que calentar y enfriar te quita el tiempo de estudiar tu instrumento. Pero realmente no, ¿no? Pero te das cuenta con el paso del tiempo que incluso te ayuda a tener una mejor conexión con tu cuerpo, ¿no? Y decía, por ejemplo, Sandra Romo en esas pláticas, una frase que se me quedó muy clavada, que incluso creo que así tiene sus páginas: músico consciente de que el cuerpo es su principal instrumento, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, creo que eso sentó, digamos, buenas bases en mi vida como guitarrista, no como músico, sino como guitarrista, ¿no? Ya. Y bueno, de ahí, ¿cómo es que llegas a tu primer concurso? Bueno, yo llegué a mi primer concurso el primer semestre de la Facultad de Música. Yo siempre he sido aventado. Si algo que me gusta en la vida es ir de frente con todo, ¿no? Veo la pared, un par de topes, ¿no? Hasta que la rompa. Esa ha sido mi técnica en la vida para sobrevivir. Yo, bueno, el que era mi primer maestro le llegó a tener una temporada importante de concursos y llegó a ganar algunos premios. Y a mí me quedó como gustando esa sensación, ¿no? A mí me gusta la sensación de batalla constante. Entonces, cuando llegué a la Facultad de Música me enteré de un concurso y yo estaba tocando un par de piezas pequeñitas, ¿no? Dije, pues vamos a ver qué se siente, ¿no? Llegué ahí, me subí al escenario y como yo no he padecido, por ejemplo, de pánico escénico, me gustó tanto la adrenalina, me gustó tanto que es uno de los momentos en los que más vivo me siento. Cuando estoy en el escenario y específicamente cuando estoy en un concurso. Muchas veces al concurso ni siquiera voy por el premio pensando en ganar, ¿no? Sino voy pensando en lo que voy a sentir por tocar ahí. Sensación. Porque me encanta. Ya. ¿Y cómo fue el primer concurso? Pues fue en Cuautitlán Izcalli. Llegué e hice una presentación bastante modesta, la verdad, ¿no? Pero me sentía bastante conforme por el tiempo que llevaba tocando y por el trabajo que pude hacer en el momento, ¿no? Y me di cuenta que como me gustó mucho, lo iba a llevar para muchísimo tiempo después, ¿no? A la fecha que sigo haciéndolo, ¿no? No podría decirte que me preparé mucho porque realmente yo entré a la Facultad de Música y me enteré de ese concurso como 2 meses después y era el siguiente mes, ¿no? Entonces llevaba 3 meses en la facultad y me fui a concursar. Regresé y pues exterioricé así como mi inquietud con respecto a seguir concursando y mis maestros decidieron apoyarme y dándome guías así como de mira, puedes ocupar este repertorio no. Si quieres concursar deberías estudiar de esta forma, si quieres hacer esto deberías hacerlo de esta forma.
trata de ser un poco más comprometido con esto y así, ¿no? Cosas les hice caso y cosas no. Y, por ejemplo, a la fecha tengo la fortuna de haber ganado algunos premios, pero también, por supuesto, perdido muchos otros, ¿no? Realmente te das cuenta que en el concurso no solamente es una cuestión del que mejor toca, sino también es una cuestión de, digamos, de punto de vista encontrados y diferentes, ¿no? Depende mucho del jurado también muchas veces, ¿no? A veces un jurado busca ciertas cosas, a veces un jurado busca o juzga otras tantas, ¿no? Sí, es muy ambiguo, ¿no? Sí, es claro, es muy ambiguo. Sí. No siempre el mejor es el que gana. Sí, y es que es difícil porque en la música realmente nadie es dueño de la verdad absoluta, ¿no? Pueden existir falsos dueños de la verdad absoluta, pero ninguno es el dueño de la verdad absoluta, ¿no? Puedes tener tu propia verdad, que es una verdad tuya y te va a funcionar a ti, pero no quiere decir que como la escuchas y la piensas y la haces tú, va a escucharla el otro, ¿no? Lo único que puedes hacer en este caso yo creo es como defender tu propuesta lo mejor que puedas. Por supuesto, con unas bases técnicas bastante sólidas para que sea irrefutable esa parte. Y quizás lo único que quede en cuestión, o sea, cuestionable, es toda la parte musical, ¿no? Dijiste técnica, ¿no? Ese es un tema súper polémico porque técnicas hay de que la escuela inglés y que la escuela no sé qué. Y que justo que en la guitarra está esto de las cosas ergonómicas que actualmente... Sí, los soportes, los banquitos, los... hasta que las uñas, que cómo se las liman, que no sé qué. Pero bueno, ¿cómo se ve, a menos dentro del ambiente de la guitarra, esta parte del juzgar por la técnica? Porque mucho hay este tabú que la lesión viene de una mala técnica, pero ¿qué es mala técnica, no? O sea, yo creo que técnica tendría que ser algo que te facilita la manera de estudiar. Claro, por supuesto. Ahí también se involucran otras cosas que tienen que ver con los egos, ¿no? De que la mejor técnica es esta, ¿no? Y a veces la técnica que usas no tiene... pues no se acopla a tu cuerpo físico, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo es para la guitarra esta parte? O sea, ¿hay tanto estigma, tanto tabú o no tanto? Yo creo que como en todos los instrumentos hay tabú. No creo que tanto como en otros, pero sí lo hay. Ahora, la técnica yo creo que viene un poco eso de los ideales interpretativos de cada escuela, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, pues sí, de la escuela francesa, de la escuela italiana. En México yo creo que somos un compendio de un montón de escuelas. Porque aparte cabe mencionar que la guitarra es uno de los instrumentos más nuevos, ¿no? En el ambiente de la música clásica. Realmente, como está la guitarra hoy, no tiene más de 150 años, por ejemplo, ¿no? Entonces la técnica también ha venido desarrollándose constante y continuamente, ¿no? Por ejemplo, los ideales de hace 60 años se rompieron completamente a principios de los... no, más bien a finales de los 90s, finales de los 80s, principios de los 90s, ¿no? Se hablaba mucho de una técnica del apoyado y luego se habló mucho de una técnica del tirando y actualmente se dice que algo muy correcto, que considero bastante padre, que no son técnicas, sino son recursos interpretativos. Son recursos interpretativos, por supuesto. Los ideales de postura cambian de una escuela a otra. Y creo que lo realmente importante ahí es que te vaya a enseñar una técnica, te ayude a ser consciente de cómo puedes ocuparla en tu propio cuerpo, ¿no? Claro. Porque mi estatura no es igual a la de otra persona. Y mis posibilidades no son iguales a las de otra persona, ¿no? Entonces, poner un poco de cuidado en eso yo creo que es como lo más importante de las técnicas en específico, ¿no? Los italianos tienden mucho a usar el gesto musical, cosa que a mí me encanta. Y es una de las líneas que a mí me gustaría seguir en algún momento, o trato de seguir en algunos momentos. Algunos guitarristas franceses como Gerard Piton o Thibaut García ocupan un poco más sesgadita la mano, como lo hacían muchísimos guitarristas antes, como Narciso Yepes o Andrés Segovia, ¿no? Claro, el efecto en el sonido es diferente, pero no quiere decir que me tenga que casar con la idea de uno u otro o que yo me sienta dispuesto a juzgar por ese tipo de cosas, ¿no? Creo que la guitarra es un instrumento tan mimético que te permite hacer un montón de cosas y buscar un montón de sonoridades, ¿no? En cuanto a timbres, en cuanto a colores, en cuanto a gamas dinámicas. O sea, hay tantas cosas para encontrar en ese instrumento tan pequeñito y tan falto de otros recursos que realmente quedarse estancado en la cuestión de la técnica o en visualizar si una técnica es diferente a la otra puede ser incluso hasta un poquito aburrido, no, puedes dejarlo un poco de lado, ¿no? Hay cosas que sí creo. Una buena postura, independientemente de la técnica que quieras seguir, te va a ayudar mucho. Claro. Y no solamente la buena postura, sino en la guitarra tienes que ser consciente de que entras en contacto directo con todo tu cuerpo, ¿no? Ocupamos, por ejemplo, la mano derecha y decías de las uñas, ¿no? Cada guitarrista se lima las uñas de forma diferente. Hay quienes prefieren la uña muy corta, la uña muy larga, alguna sesgada, alguna redonda.
O sea, cada cuerpo y cada dedo es completamente diferente, ¿no? Y no solamente eso, en cada cabeza yo creo que el sonido funciona de forma completamente diferente. Entonces más bien hay que ser consciente de que el sonido ideal para nosotros puede existir acá y la cosa va a ser llevarlo hacia la mano, ¿no? Y después de llevarlo hacia la mano, sacarlo en el sonido, ¿no? Entonces yo no creo que el tabú sea tan grande, creo que existe, pero creo que también hay una variedad muy, muy grande y con muchísimas posibilidades para cortar de todos los jamones posibles para tu sándwich. Claro, mira qué bien. Y justo ahorita que hablas de esta parte de la buena postura, ese es todo un tema también, la llamada buena postura, ¿no? Que definitivamente no hay una postura que sea buena y una mala. O sea, las posturas que tenemos son posturas y son parte de nosotros, pero definitivamente si vas a tocar 1 hora la guitarra y tocas así, probablemente te va a doler la espalda. O así, ¿no? O así. Exactamente, ¿no? Sí, más bien, con el paso del tiempo puede convertirse en algo degenerativo para tu columna, ¿no? Y es evidente, por ejemplo, yo que soy flautista, obviamente hay una rotación hacia este lado y probablemente hay una desviación en la columna que tengo que mantener. Claro. Si lo juzgamos de ese punto, no es una buena postura. No, ni para la guitarra, ¿no? O sea, realmente, ya sea que decidas usar el soporte o usar el banco, realmente todas van a tener sus pros y sus contras, ¿no? Quizás la que más pueda llegar a ser cansada es la del banquito, pero yo es la que ocupo actualmente. Ya pasé por tocar con un montón de soportes, ¿no? Con soportes de imanes, con soportes de colchón, con soportes de chuponcitos, con soportes de tela, o sea, con tocar con puros antiderrapantes, pero un montón de cosas. Pero me di cuenta que lo que me permitía tener mayor seguridad para plantarme, digamos, con más fuerza era precisamente el banquito. Yo sé que va a cansar más a mi columna con el paso del tiempo, pero por eso procuro tener una postura que me permita hacer diferentes movimientos y, como tú dices, rotar un poco la columna, pero sin pasarme de lanza, ¿no? O sea, sin... Sí, es que me parece importante, porque no quiere decir que porque tú haces el banquito es malo. No, o sea, a mí me parece que todos podemos adoptar posturas distintas a la hora de ejecutar el instrumento. Lo importante es que si vas a mantener una postura asimétrica, te des un descanso para ir a lo contrario. Claro. Si yo estoy todo el tiempo así, entonces tengo que buscar una manera de ir a este lado, estirar, descansar un momento para volver a estar otra vez en esa postura estática, ¿no? ¿Sabes que creo que es como muy importante ahí poder estudiar frente a espejo, ¿no? Claro. Un espejo que te permita verte a ti, ¿no? Y ver cuál es no solo tu postura con el instrumento, sino todos los pequeños detalles, ¿no? Desde los pies hasta la cabeza, ¿no? Claro. A veces descuidamos un poco esa parte, nos sentamos, tocamos y hacemos un montón, y ya está, ¿no? Nos paramos. Pero realmente a veces es difícil como sentarse y hacer lo que se conoce como la parte aburrida, ¿no? De empezar a buscar pequeños detalles, que realmente son los que van a significar grandes cambios, ¿no? O sea, al final del día es lo que realmente va a importar, con el paso del tiempo, por supuesto. Ahora te sientas frente al espejo, empiezas a notar cosas raras en tus hombros, quizás cosas raras aquí, quizás cosas raras en la rotación, ¿no? Y vas a ir necesitando probar diferentes posibilidades, ¿no? Creo que eso es importante, darse la oportunidad de probar un montón de cosas, ¿no? Y perdón que te interrumpa, pero ahorita que hiciste esto, me parece muy curioso que te enfoques en esta parte de la mandíbula, porque se pensaría que un guitarrista no usa como esta parte para tocar, pero yo he visto muchos que tensan. Es que sabes que como es en el cielo es en el infierno, ¿no? En la tierra. Entonces, si yo mantengo tensión acá, también me voy a dar cuenta acá, porque voy a estar tocando un poco así, ¿no? Voy a empezar a sentir aquí un poco que presiono los dientes, ¿no? Entonces, cuando técnicamente tengo pasajes que son complejos, lo primero que hago es así poner la mandíbula y relajada, incluso abrir la boca, ¿no? Digo, ya viene esta parte, ¿no? Y me preparo con todo mi cuerpo para poder recibir eso lo mejor que pueda, ¿no? Claro, qué interesante, ¿eh? Pocas veces me han dicho como esto, gente que no se dedica a alientos, ¿no? Y bueno, ya pasando un poquito desde tu experiencia y desde tu intuición, ¿cuáles crees que son las causas principales de lesión en guitarristas? Creo que ahí la cuestión psicológica juega un montón, ¿no? O sea, psicológicamente creo que... O sea, les estás diciendo locos a los guitarristas. Pues yo creo que para estar en esto está bien ser un poco loco, y si no es que más que un poco loco, ¿no? O sea, la verdad, aquí no puedes ser alguien tibio, porque si eres alguien tibio no va a sonar a lo que yo personalmente necesito escuchar, ¿no? Conozco a muchos eruditos
pero conozco a pocos artistas. Muchas personas tocan muy bien y pocas personas me tocan tanto, ¿no? Esta cuestión de las lesiones en los guitarristas puede ser sí por la parte que hablábamos de la postura, por no tener una guía correcta, porque eso también es muy importante, ¿no? Puede ser también por cuestiones que vayamos guardando en nuestra cabeza, ¿no? Por ejemplo, el guitarrista llega a sufrir mucho de distonía vocal, ¿no? Puede llegar a sufrir mucho de eso, de tendonitis, cosas así, ¿no? Claro, hay momentos en el que estás estudiando mucho y puede llegar a ser demasiado demandante para tu cuerpo y no le das el tiempo como para que se relaje nuevamente, ¿no? O vuelva a tomar ciertas tablas. Entonces yo creo que el exceso de trabajo y el exceso del trabajo mal hecho puede llevar a muchas, digamos, cuestiones negativas, ¿no? Con respecto a todo lo que lesiones implica. Ya sea la distonía focal, ya sea tendinitis, ya sean problemas de columna, un montón de cosas que puede haber. Claro. Ahora sí, después de decirnos las causas que tú piensas en lesiones del músico, ahora sí dinos si tú tienes lesiones y alguna vez has... Sí, he tenido lesiones, pero más que nada fuera de la música. Por lo mismo de que soy bastante arrebatado y al haber estado siempre me ha gustado hacer cosas medio extremas, ¿no? Mi primera lesión, yo creo que importante, es que tengo fracturado el codo izquierdo. Tengo fracturado el codo izquierdo, sí, estaba, digamos, haciendo una actividad y se me salió el hueso así, ¿no? Ay, no. ¿Cómo crees? Sí. ¿Tienes cicatriz o algo? No, aquí no tengo cicatriz. Tengo cicatriz acá como de navaja y así, ¿no? Pero realmente aquí tengo Bueno, eso fue en estructuras metálicas, así que X, ¿no? Se me salió como un pedacito astillado del codo. Entonces me llevaron con el traumatólogo, me arregló el codo más o menos. Cuando hace frío me duele, cuando va a hacer calor me vuelve a doler. Pero bueno, esas son cosas que ya... Es como en lugar de la rodilla el codo, ¿no? Pero cuando me pasó eso yo todavía no hacía mucho en la música. Apenas se jugaba un poco, ¿no? Con algunas cositas. Y hace más o menos 3 años, sí tuve una... No, menos, sí, como 2 años más bien. Tuve una experiencia un poco más fuerte porque ya estaba en este camino, ¿no? Ya concursaba, ya hacía un montón de cosas. Y me fracturé el dedo anular de la mano izquierda, ¿no? Que es uno de los dedos más débiles de la mano, ¿no? Para el guitarrista. Y de los que más ocupas también. Estaba jugando con uno de mis hermanos y se me fue el dedo hacia atrás. Y agarré imprudentemente y me enderecé el dedo yo solo. Y pues obviamente me lo fastidié más. Fui a hacer mi radiografía, efectivamente fracturado a partir de esta falange. Vine con el traumatólogo, un traumatólogo, no recuerdo su nombre, y había tratado a otros músicos importantes como Rafael Jiménez o como el maestro Enrique Salmerón, por ejemplo. Y me dijo, bueno, te voy a poner una... ¿A qué te digas? Soy músico. Dice, bueno, te voy a poner una tablilla durante 3 semanas más o menos. Y dice, no puedo dejártela más tiempo para que solde completamente porque te dedicas a la música y tú vas a tocar. Entonces, si te la dejo por más tiempo, puede que el dedo tenga más rigidez. Entonces, va a ser mucho más difícil que recuperes la movilidad, ¿no? Dije, no, pues bueno, póngame la tablilla, ¿no? Entonces me puso la tablilla y en mi cabeza fue así como, bueno, pues ya valió casi toda mi carrera, ¿no? Yo creo que quería tocar, voy a tener que buscar ahorita por otro lado, aunque sea dentro de esto mismo, ¿no? Y estoy así como de, ¿la qué voy a hacer con mi vida, no? De ahí me encontré con un par de piezas que son para un dedo solo, ¿no? Entonces tenía la tablilla así, la mano toda vendada y este dedito libre y empezaba a tocar así. Sí, yo. Hay un scherzo para guitarra de Luigi Legnani, Opus 10 me parece, que es para un solo dedo, ¿no? O sea, puedes tocarlo con todos, pero realmente pues para un solo dedo. Y entonces toqué eso un semestre, ¿no? Que fue mi último semestre en la Facultad de Música. Toqué todo eso con un solo dedo, ¿no? Eso y otros cuantos ejercicios de técnica, ¿no? De escalitas, cosas así, pequeñas. Y ahí aprendí a hacer legato, cosa que en la guitarra no existe en realidad, ¿no? Pero se da, digamos, un poco el efecto sonoro para que medio funcione, ¿no? Entonces con ese tipo de cosas aprendí y luego me quitaron la tablilla y pude usar el segundo dedo. Y luego pasó tiempo y pude usar el tercero. Y realmente pasé como 7 meses sin enfocarme mucho en mi mano izquierda porque no tocaba más de 10 minutos al día, por ejemplo, ¿no? Dedicaba un poco más a mi mano derecha, pero absolutamente nada a la mano izquierda. Con el paso del tiempo pude empezar a recobrar un poco movilidad y entonces es que empezaron mis terapias. Entonces empecé a hacer terapias de frío caliente y un poco a recuperar la movilidad y un poco volver a nadar también para empezar a, digamos, a suavizar un poco los tendones. Y con el paso del tiempo empecé a recuperar. Y me di cuenta que en ese tiempo que no estuve estudiando tanto, realmente no perdí un poco la movilidad de un dedo. Y sigue un poco perdida, ¿no?
Pero me di cuenta que gané otras tantas cosas, porque yo solamente solía ocupar los dedos para estudiar, poco usaba la cabeza, ¿no? ¿Has visto la película de Hércules de Disney alguna vez? Que le dice su maestra así de usa la cabeza, ¿no? Y Hércules usa la cabeza, así, sí. Justo así, ¿no? Entonces, me di cuenta que empezaba a estudiar de otra forma, ¿no? Que empezaba a estudiar no solamente tocando, sino también escuchando. Y sino también haciéndome ideas en la cabeza. O sea, no puedo hacer nada acá, pero en mi cabeza pueden suceder cosas, ¿no? Y me di cuenta que así podía empezar a jugar, ¿no? O sea, tu umbral del dolor es altísimo. Pues un poco, sí, puede ser. Porque ¿quién se reacomoda el dedo así? Pues es que como estaba en una situación de mucha adrenalina, o sea, no sentí en el momento, ¿no? Aparte cuando era más chico era bastante peleonero, ¿no? Entonces ¿cómo puedo decírtelo? Me hice un poco a la idea de resistir, ¿no? Y precisamente cuando estaba en que me fracturé estaba jugando luchas, ¿no? Hice un mal agarre y fue que se me dobló el dedo, entonces me lo enderecé en el momento para poder seguir. Ok, curioso. Y bueno, ¿tuviste la suerte de que el especialista trataba con música? Sí, claro. Completamente diferente de haber sido otra persona, ¿no? Sí, porque te pudieron haber inmovilizado el dedo y ya no recuperar nunca la movilidad. Sí, exacto. Igual. Sí. No, y de hecho no tengo la movilidad igual realmente, ¿no? O sea, digo, hay cosas que funcionan y otras que tengo que cambiar, ¿no? Si antes hacía, por ejemplo, ligaduras ascendentes y descendentes con dedo, en el caso de la guitarra, dedo 2 y dedo 3, ahora las hago con dedo 2 y dedo 4, ¿no? Ya, ok, tratas de evitar un poquito más. Sí. ¿Te acuerdas que comentaba hace un rato de este meme donde está como los dragoncitos, así, que es una foto, está un meme, ¿no? Están los dragoncitos y tres así súper gruñones y enofones y otros así con la lengüita de fuera, ¿no? Todo tontín. Bueno, pues ese es este dedo en mi mano, ¿no? Ese es este dedo. Los otros tres tienen que hacer que funcione todo lo demás. ¿Y después de ese accidente concursaste otra vez? Después de ese accidente me fue mejor. ¿Qué? De hecho, fue digo, completamente diferente a lo que yo pensaba, ¿no? Anteriores accidentes... Creo que tengo 13 premios, ¿no? Anterior a mi accidente había tenido, no sé, unos 8 premios más o menos, algo así. Y después de que volví a tocar en ese año, por ejemplo en 2022, así junté 5 premios, ¿no? O sea, generalmente ganaba 1 o 2 premios por año. Y de ahí pasó a que en un solo año gané 5, ¿no? ¿Tu conciencia corporal aumentó? Sí, aumentó completamente, sí. Pero no solamente corporal, creo que mental también, sí. Bueno, buscabas otras maneras para encontrar un buen resultado. Y también creo que me enseñó mucho a valorar el hecho de lo que era y de lo que ahora soy y de lo que puedo ser a partir de lo que me pasó, ¿no? O sea, me dio la posibilidad como de sentarme, repensar y disfrutar todavía más cuando toco, ¿no? Porque algo que sí es cierto es que estudio menos a partir de entonces, ¿no? O sea, con el instrumento estudio menos. Y es que sí, está... ¿cómo decirlo? Hay poca gente que sí encuentra la relación entre su cuerpo y su mente, ¿no? Poca gente, ¿no? Y al menos lo que nos hemos dado cuenta aquí en este espacio es que las lesiones, siempre que llega una lesión es porque venía de algo psicológico, un problema psicológico, una depresión, estrés, exceso de autocríticas, bueno, cosas del medio, ¿no? Y que a veces ni siquiera te das cuenta que se originó de tus pensamientos, ¿no? Entonces sí es bastante importante la parte de la salud mental. Sí, claro. Música, ¿no? Y sobre todo porque estamos completamente, ¿cómo decirlo? Estamos muy hacia afuera y nos enfrentamos mucho a críticas, a juicios, a validaciones, ¿no? Todo el tiempo estamos buscando ser suficientes para un concurso, para una audición, para un examen, ¿no? Entonces, la importancia de la salud mental me parece, pues, bastante relevante en el medio y en el cuidado de la música, ¿no? Claro. Si quieres seguir estando en la música y rendir, yo creo que tienes que preocuparte más de ti. Tratamos de imponer primero el instrumento, primero la música, primero tocar 8 horas y ya después... Y ya luego vemos, ¿no? Acá dentro a ver qué pasa. Como bien, ya luego duermo bien, ¿no? Sí, es así. ¿Sabes? Dijiste algo que me sonó bastante padre ahorita, esa cuestión de pensando en ser suficientes, ¿no?
que creo que deberíamos ser conscientes que en este momento de nuestra vida ya somos suficientes para lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Y claro, deberíamos tener la capacidad de poder juzgarnos libremente porque vamos a ser nuestros primeros críticos, pero una cosa es poder ser nuestros críticos objetivos y otra cosa es poder ser nuestros propios verdugos. O sea, podemos ser nuestros propios críticos buscando ser objetivos y también de la manera más sana posible, pero no deberíamos tener derecho a ser nuestros verdugos, ¿no? Claro. Y bueno, ¿cómo tú cuidas tu salud mental? Siendo tú Tacho, que no solo es guitarrista. Claro. O sea, Tacho fuera de ser guitarrista y de ser músico, es una persona como cualquier otra, ¿no? Con un montón de fallos y con un montón de errores, muchas veces consciente de ellos y muchas veces inconsciente de ellos, ¿no? Una blanca palomita jamás he sido en mi vida y soy consciente de los demonios que puedo cargar en mi mente, por ejemplo, ¿no? En mi cabeza y que pueden rodar a mi alrededor. Pero trato de cuidar un poco mi salud mental externando lo que siento. Mucho tiempo me costó poder hacerlo, pero con el paso del tiempo se ha ido aligerando la carga y he podido abrirme muchísimo más a las personas. Ya. Digamos, he tenido la fortuna de compartir mi vida, mi tiempo y mi espacio con amigos que me han dado cosas muy buenas. Y cuando no me han dado cosas muy buenas, me han dado grandes enseñanzas. Entonces eso me ha permitido poder abrirme más y hablar como no solo de mis sentimientos, sino también de mis necesidades como persona y como ser humano, ¿no? Creo que cuando tienes la posibilidad de abrirte y tener cierta apertura, no solamente a decir, sino también a escuchar, va a poder significar un cambio realmente a muy corto plazo, ¿no? O sea, yo creo que esa es una de las maneras en las que puedo. Pero la otra, o sea, la verdad, me gusta el relajo, ¿no? O sea, me gusta estar aquí, allá y hacer un poco de esto y viajar y estar por todos lados, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las formas más concretas con las que cuido mi salud mental. Cerveza santo elixir de todos los males. Con moderación, como de... Más o menos. Hay personas que necesitan la moderación, otras no. Ok, bien. Bueno, supongo que hasta la fecha no te ha... O sea, un exceso de alcohol no te ha quitado nada. O si has tenido algunos problemas con tu salud. Pues yo creo que de salud sí, ¿no? O sea, llega el momento en el que la cruda empieza a pegar, ¿no? No es lo mismo a mi edad ahorita que hace 10 años, ¿no? Por ejemplo, o sea, cambia completamente, ¿no? Sí me pega. Yo pasé, cuando era muy joven, tuve una temporada de ser muchísimo más descarriado de lo que soy ahorita, ¿no? Y tuve varios problemas de adicciones fuertes, no precisamente con el alcohol, sino con otro tipo de sustancias, ¿no? De las que realmente sí me costó muchísimo más trabajo salir. Afortunadamente pude encontrar, digamos, un poco el camino para salir más o menos de eso. Y me doy cuenta que, por ejemplo, a mí la cerveza me gusta, o el alcohol en general me gusta, no solamente por el efecto secundario, no, sino por su sabor, ¿no? Llego a apreciarlo bastante. La verdad es que tengo un paladar un poquito quisquilloso y tanto comer como beber son de las cosas que más disfruto en esta vida. Esa es otra forma de cuidar mi salud mental, con comida rica. Esa es sin duda algo más me encanta. Mira, fíjate que justamente nunca hemos tenido esta parte de que es muy común en la música tirarse a los excesos. Es súper común. No, sí, lo hago. Muy común. Lo súper hago. Pero, o sea, realmente nunca hemos tenido como esta parte de visibilizar esto, que, o sea, ¿qué será? ¿Un 80%? Sí. ¿De los músicos? De hecho es algo bastante raro, porque yo creo que la música me salvó de los excesos que yo llegué a tener en su momento. La temporada por la que pasé era bastante fuerte, ¿no? Y llegué a hacer cosas bastante cuestionables, ¿no? Cuando conocí la música y empecé a enfocarme en ella, comencé a darme cuenta que le restaba tiempo a todo lo demás para enfocarlo aquí, ¿no? Y quizás también por eso estudiaba tanto en ese entonces, ¿no? Porque no solamente era la cosa que quería hacer o lo que quería hacer en mi vida, sino también era mi luz al final del camino, ¿no? Ya, o sea, no solo es tu trabajo, ¿no? También ya se volvió como... Sí, lo que te es mi ha mantra. salvado de... Sí, de tantas cosas. Okay. Me ha salvado de tantas cosas y me ha enseñado otras tantas, ¿no? Bueno, ya hablando un poquito de esta parte de salud mental, ¿nunca en tu vida, en ninguna etapa de tu vida has tenido pánico escénico? Pues mira, he tenido nervios, pero no pánico. O sea, me han dado nervios subirme a algunos escenarios, pero no he tenido pánico así de, y no voy a poder subirme, ¿no? Porque siempre he sido muy aventado. Me encanta sentir adrenalina. Se ve una montaña rusa así gigantesca, es a donde quiero estar, ¿no? Y algo así veo a los escenarios. Ahora lo veo como una cosa completamente diferente.
pero en su momento fue así, ¿no? Y me di cuenta con el paso del tiempo que no es algo para sufrirse. Realmente debería de ser algo no solamente para gozarse, pero también debería uno darse cuenta que es un momento para compartir. Y que en el escenario hay muchas cosas que no puedes hacer, por ejemplo, mentir, ¿no? Si estudias o haces algo se nota y si no, simplemente no se va a notar, ¿no? Y cuando uno se sube al escenario debería de ser consciente de las armas y las herramientas que tiene para poder enfrentarlo de la manera en la que sea, ya sea que salga uno bien moqueteado o que salga uno bien librado de la batalla, ¿no? Creo que uno debería ser consciente de ese tipo de cosas. Y creo que he procurado ser consciente de lo que tengo y de lo que no tengo, ¿no? De lo que quizás me sobra y de lo que quizás me super falta, ¿no? Y de lo que yo puedo decir, bueno, esto puede funcionar, ¿no? Bien. Sé en la actualidad el tipo de persona que soy y trato de saber el tipo de músico que soy y trato de ir planificando hacia el músico que quiero ser, pero en el momento en el que me he subido al escenario soy consciente de los errores que puede haber y creo que es importante mencionar que soy humano, ¿no? Tengo derecho a tener errores como cualquier otro los tendría, ¿no? He visto a los más grandes dar notas falsas y yo no veo por qué yo no podría hacerlas, ¿no? ¿Y por qué dar notas falsas a veces se piensa que te dan la oportunidad de que te juzguen o que te violenten? Claro. Y, o sea, es una realidad, ¿no? Muchas veces desde tu éxito es como te tratan, ¿no? Y eso a mí me parece muy importante porque mira, en verdad yo repudio totalmente esos pensares, ¿no? Yo no voy a tratar bien al que toca bien y voy a tratar mal al que toca mal y sentirme con el derecho de hacerlo. Claro. Y eso es una realidad, es parte del medio en el que estamos y se romantiza, ¿no? Bueno, es que esa es una idea romantizada de muchísimo tiempo atrás, ¿no? De antes de nuestros maestros, los maestros de nuestros maestros y para atrás, ¿no? Realmente ha pasado mucho eso, pero creo que va un poco con la idea de tener en cuenta que no solamente somos músicos, somos seres humanos, ¿no? Somos personas, ¿no? Digo, tenemos la posibilidad de fallar en esta y tantas cosas, ¿no? Y está la parte contraria, ¿no? Que se pueda pensar que por ser un artista o eso tienes que ser una persona completamente correcta en todo, ¿no? Vas a fallar en cualquiera de los medios, ¿no? Ya sea dentro o fuera de la música, en la vida o incluso socializando con las personas. Digo, tienes las posibilidades de poder fallar. Ser consciente de ellas, yo creo que sería más importante, ¿no? Para casi terminar, quisiera que nos dieras algunos tips, recomendaciones a los músicos que tienen en la mente entrar en un concurso o que están en el camino o que quieren salirse de la carrera. ¿Qué tips o recomendaciones les darías? Bueno, el primer consejo que puedo darle a las personas que amablemente están viendo esta entrevista es que no piensen en servirse de la música. No tiene caso en servirse de la música, uno tiene que vivir para servirla y no al contrario. Y igualmente hablando de la música y de la técnica propiamente, no pongan jamás la música al servicio de la técnica, sino la técnica al servicio de la música. Creo que esos serían dos conceptos importantes. Ahora, que si quieren entrar a un concurso, mi consejo es que hablen con personas que lo hayan hecho previamente y que si no llegan a tener el resultado que esperan en el primero, segundo o tercer concurso, no se sientan agobiados por eso. Muchos hemos fallado muchas veces. Muchos han llegado a la primera y lo han logrado y está bien. Y otros tantos hemos tenido que perder tantas cosas en el camino para poder encontrar la luz, ¿no? Para poder ganar un premio, por ejemplo. Realmente un concurso un concurso, así como un concierto, es una fotografía. Puede quedar o bien o no en el momento, puede quedar movida o no. Lo importante es saber que todavía hay rollo en la cámara para tomar otras cuantas más, ¿no? Yo creo que es lo que podría aconsejar con respecto al concurso. Con respecto a todo lo demás, que sean conscientes no solamente de su salud física y de su salud mental, sino que también no se olviden que tienen que salir a conocer el mundo más allá de las cuatro paredes en las que se encierran para estudiar. Te decía hace rato que he visto a personas tocar impresionante y que no me han tocado tanto, y he visto a personas no tocar tan impresionante que me han tocado mucho. Y yo creo que en la música no podemos mentir el tipo de personas que somos, ¿no? Creo que no, en cuanto a lo sensible que podamos ser, más que nada, ¿no? Podemos ser no tan buenas personas y bueno, pero refiriéndome a la parte de la sensibilidad, ¿no? Mi sensibilidad interpretativa específicamente. Yo creo que esta parte de vivir la vida con todas las gamas y posibilidades que tiene te va a permitir a futuro nutrir todo lo que tú hagas dentro de este medio, ¿no? Decidas lo que decidas hacer, ya sea componer, ya sea investigar, ya sea tocar, ya sea dar clases, ¿no?
Claro, ¿no? Y que saber que no es una cosa más valiosa que otra, ¿no? Claro, o sea, es igual de valioso la una que la otra, ¿no? Pero para mí sí es importante ese punto de vivir, ¿no? Y vivir con todas las gamas posibles, así si algo te está doliendo, darte la oportunidad de sentirlo para después poder, digamos, mitigar el dolor con el paso del tiempo o trabajar en ello al menos, ¿no? Y si estás siendo feliz, pues explotarlo hasta arriba, ¿no? Tener esa posibilidad yo creo que es una de las cosas más importantes y que yo personalmente valoro más en este camino. Claro, y justo lo que dices, que no se les olvide que son personas antes Claro. que músicos, ¿no? Pasa mucho que nos obsesionamos tanto con lograr, que nos olvidamos de vivir. Rápidamente mencionando, tú tienes 2 hijos, ¿no? Tengo 2. Te has encargado 2 no tan pequeñitos hijos. de vivir la vida aparte de ser músico, ¿no? Claro, o sea, he vivido muchas cosas, ¿no? Porque he sido pareja, he sido papá, he sido amigo, he sido músico, he sido tantas cosas, ¿no? Y espero seguir siendo otras tantas más. Sí, tengo la fortuna de tener 2 pequeñitos que en realidad llegaron a mi vida a cambiar completamente todo lo que yo quería de la vida, ¿no? Y cabe mencionar que eras muy joven. Era súper joven. O sea, venía entrando a la facultad de música precisamente. Afortunadamente, mis papás me apoyaron durante muchísimo tiempo, ¿no? Ya. Al principio fue como pues difícil poder decírselos y externarlo. Y con el paso del tiempo me dijeron así como, ¿quieres seguir estudiando? ¿Quieres hacer neta esto? ¿O qué onda, no? Y yo, no, sí quiero, ¿no? Dice, bueno, entonces demuéstramelo, ¿no? Y bueno, me parece importante mencionar que tuviste la responsabilidad de, pues, tenerlos contigo, ¿no? Porque, o sea, está muy normalizado que los vatos se embarazan y adiós, ya me voy, ¿no? Y, ay, cuídalo. Bueno, en mi caso fue un poco contrario, ¿no? O sea, yo reconozco mi papel de no santo. Claro, sí. Entonces sí, eso es algo que se sabe mucho. Pero nunca he querido separarme de mis hijos. Ha habido temporadas en las que sí ha habido detalles por ahí, por una cosa o por otra, pero realmente siempre han estado conmigo, ¿no? O sea, siempre he sido su figura paterna y siempre he tratado de estar para ellos. Digo, hay cosas en las que como cualquier papá puedo fallar y como cualquier papá tengo que mejorar, pero hay otras tantas en las que creo que puedo ser bastante bueno, ¿no? Sí, claro, y bueno, también mencionar que a veces se piensa, ¿no? Que cuando uno tiene hijos ya se acabó tu vida. Pero no, yo creo que mi vida comenzó ahí. Ya. O sea, yo creo que, más bien otra etapa de mi vida comenzó ahí, ¿no? No perdí ni juventud, ni me quedé encerrado, ni nada por el estilo, sino simplemente otra temporada de mi vida comenzó. Una temporada con más responsabilidades, y precisamente por esas más responsabilidades no podía quedarme cerrado y solamente buscar aquí en chiquito, ¿no? Tenía que salir de mi zona de confort para muchísimas partes. Y fue así, o sea, realmente fue así. O sea, todo cambió para bien en tu caso. Sí, todo cambió para bien muchas veces, para no tan bien en otras tantas, pero cambió. Claro. Sí. Bueno, muy interesante todo lo que hemos dicho. Para terminar, quisiera que nos dijeras si tienes algún libro, película, citas, canciones, lo que tú quieras recomendar que a ti te haya servido como músico. Es que yo quizás no me costaría como músico poder decir que algo me jaló, así en cuanto a películas y todo eso, porque creo que disfruto mucho todas esas cosas, pero creo que yo lo ampliaría así como en mi vida personal, ¿no? Así como todo lo que me ha servido. Sí, la música del Señor de los Anillos y la saga del Señor de los Anillos me encanta, ¿no? Después, por supuesto, hay películas que no sé si recuerdas que nos llegaron a ver en la facultad, ¿no? Por ejemplo, estaba la de El Violín Rojo. Creo que esa me llegó a marcar mucho. Muchas personas podrán decir En el nombre de la rosa. Yo creo que es buena, pero no me marcó tanto como escuchar algunas cosas, ¿no? Creo que realmente a mí lo que me marcó fue poder escuchar conciertos en vivo. Disfruto de las grabaciones y están padres, pero nada como la sinergia del momento, ¿no? ¿Cuál es el concierto que te venga a la mente que hayas dicho wow? Precisamente en Paracho hace algunos años fue un dúo Bandini y Chachareta, que es bandoneón y guitarra, y me encantó, ¿no? Fue un concierto hermosísimo. Cuando la Sinfónica tocó la Sexta de Mahler, por ejemplo, también fue otro momento importante para mí, otro concierto importante para mí. También dentro de la música he tenido como la oportunidad de viajar
y no solamente nutrirme de la música, sino también de todo el espacio a mi alrededor, ¿no? Pude escuchar un concierto, por ejemplo, afuera de un castillo medieval, ¿no? En la noche con el cielo completamente estrellado y una iluminación preciosa. Y aunque la acústica no era la mejor, yo creo que la guitarrista de ese momento era muy buena y hizo un momento disfrutable y sumamente recordable, ¿no? Así como el poder escuchar a muchos de mis amigos en diferentes momentos de su carrera, ¿no? Y descubrir cómo han crecido tanto, son otras de las cosas que me llega a marcar para poder seguir aquí, ¿no? Ya. ¿Y tienes algún libro? Pues mira, realmente no específicamente de música, pero siempre me ha gustado mucho la literatura de Goethe, ¿no? Por ejemplo. De hecho, mi primer tatuaje fue el lobo. Lo hice precisamente por el lobo estepario, ¿no? Okay. Aunque mi libro favorito de él es Siddhartha. Y propiamente de la música, pues el discurso sonoro de Nicholas Harnoncourt, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Okay. Sí, yo creo que esas son como las cosas más... O sea, he leído algunas otras cositas que te digo, no tienen que ver tanto con la música, pero sí con la vida y al final termina siendo parte de lo mismo, ¿no? Obviamente, sí, claro. Bueno, y ahora para terminar, redes sociales, proyectos actuales, algo que quieras anunciar, conciertos, no sé, lo que quieras. Bueno, para conciertos y eso yo considero estar más bien al pendiente de las redes sociales. Estoy en mi página en Facebook es Jorge Manuel López. ¿Okay? En donde estoy más activo realmente es en Instagram. Me encuentran como Tacho Guitar. También pueden encontrarme en algunas otras plataformas de Instagram. Por ejemplo, me patrocinan un par de empresas mexicanas. Pueden encontrarme en Sonatina Ultra, o Cuerdas Armónicas de México, o bien en Cordado Accesorios para Guitarra Clásica, ¿no? TikTok estoy de la misma forma, aunque ahí subo más tonterías que algo que tenga que ver con la música, ¿no? Yo creo que donde estoy más activo y hago más anuncios periódicos de actividad de mi actividad en mi carrera es precisamente en Instagram, ¿no? Ok. Soy Tacho Guitar. Ahí se van a encontrar información aparte de un par de memes, ¿no? Ok, van a estar apareciendo todas las redes sociales. Sí, exacto. En alguna parte del video para que vayan a seguirlo. Y bueno, esto sería todo por nuestra entrevista de hoy. Les agradecemos a los que se quedaron hasta el final. Me presento antes de que nos vayamos. Yo soy Alejandra Méndez, soy flautista, instructora de yoga y soy creadora de este espacio, Asana Kalani, cuidado del cuerpo para el músico. No se olviden de regalarnos un like. Si quieren ver todo nuestro contenido, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Y bueno, espero verlos en otra entrevista el próximo miércoles. Te agradezco, Tacho, por estar aquí. Muchas gracias. Y nos vemos después. Adiós. Ay, ya casi se me andaba olvidando lo más importante. ¿Lo de las lesiones? Sí, ahí vamos a poner en los bloopers. Yo soy un blooper en la vida de las personas.